antecedente de diabetes mellitus, tiene enfermedad renal crónica o tiene una enfermedad cardiovascular, ya sea antecedente de BC, enfermedad arterial periférica o alguna enfermedad coronaria, entonces tú ya no te vas a basar en este parámetro de 140/90. Basta que tenga mayor o igual a 130. O sea que si su presión es de 131/81, ese paciente ya se cataloga como hipertenso. Esa es la modificación que hace el MINSA, por ejemplo, y lo adapta bastante a la realidad nacional del Perú, ¿verdad? Entonces, en sí, la presión arterial no la vamos a diagnosticar solamente con una toma, y eso creo que ya muchos de ustedes ya lo tienen bastante claro. Creo que se fijen en esta parte de acá. Miren, dice cuántas tomas y cada cuánto. En al menos dos visitas. Ya, o sea, doctor, el paciente llegó en la mañana, a las 10 de la mañana, y yo le anoté una presión de 140/85. Mi media, mi presión final. Esto es en la mañana. ¿Es hipertenso? No, no es hipertenso porque tienes que hacerlo en una visita más. Ya, doctor, entonces si fue en la mañana, me voy a su casa en la tarde y le tomo la presión. Y me sale 140/90. Ya, doctor, es hipertensión arterial. La respuesta es no es hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial debe ser tomada en al menos 2 días distintos. O sea, en vez de irte en la tarde, tú te tienes que ir al día siguiente. Te vas al día siguiente, le encuentras una presión de 140/90, ahí recién puedes dar el diagnóstico de hipertensión arterial. Salvo en quienes puedes tomarla como una hipertensión arterial con una sola toma, en pacientes con riesgo cardiovascular alto. O sea, paciente que tenga diabetes, enfermedad renal crónica o alguna enfermedad coronaria. Ya, y acá, bueno, esto ya es hasta el cansancio, pero lo puse porque incluso a mí me ha pasado en la posta en la que estoy haciendo mis serums, me olvido uno de estos pasos, y ya les voy a decir cuál es el paso que me olvido. Miren, el primer paso, bueno, el ambiente tranquilo, ya no hacer ejercicio en los últimos 30 minutos, que no debe haber fumado, no debe haber ingerido alcohol, ni tampoco cafeína. Y el reposo de los 5 minutos muy importante. Y acá viene la pepa, el detalle, esto de acá, cumplir las condiciones, que ya hasta el cansancio también lo habrán escuchado. No debe conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, brazalete sin ropa, no se le puede poner sobre su casaca, si acaso lo tiene, usar el tamaño de brazalete adecuado, apoyar los pies, no se debe cruzar las piernas, y esto de acá es, al menos en lo que yo fallaba anteriormente, ¿no? Tener la vejiga vacía. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes hagan sus serums van a tener su personal técnico en el triaje que van a hacer las mediciones de la presión arterial, ¿ya? Entonces va a depender mucho de ustedes, porque ojo, no todos los médicos lo hacen, que cuando llegue su paciente ustedes mismos le vuelvan a tomar la presión, o si ustedes tienen la suficiente confianza con sus técnicos para que vean que la presión arterial que ellos consideran es la correcta, ¿ya? Pero desde que llega el paciente a tu puerta, y si en caso tú optas por tomarle nuevamente la presión porque no te cuadra, por ejemplo, lo que yo hago es, si el mes anterior, el mes de marzo, el paciente tuvo 140/90, y al mes siguiente, en el mes de abril, el paciente viene con 185/100, ahí yo veo una diferencia muy abismal. Entonces, paso a hacer personalmente la toma de presión. Ese es mi caso. Pero ¿qué pasa? Yo hacía esto, pero no le decía, señor, ¿ha ido al baño a orinar? No, no, no hacía esa pregunta. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes la vejiga llena, ¿no? La vejiga, imagínese que esta es la vejiga, y acá la parte del músculo detrusor tiene mecanorreceptores, ¿verdad? Tiene mecanorreceptores. Ya estos mecanorreceptores, al distenderse, estimulan al sistema nervioso simpático, ¿ya? Sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace? Un aumento de la resistencia vascular periférica. En otras palabras, vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ustedes saben que resistencia vascular y presión arterial son directamente proporcionales, entonces hay una vasoconstricción, por ende va a aumentar la presión arterial, ¿no? Y el gasto cardíaco como que trata de compensar. Pero por eso, este detalle es importante, tener la vejiga vacía antes de poder tomarle la presión arterial al paciente. Y bueno, apoyar la espalda. Y entonces, hasta acá la parte teórica un poquito aburrida quizás, pero ya vamos a empezar a detallar con casos clínicos. Ah, y algo que me olvidaba de decirles es respecto a esto. No sé si ven la imagen, ya no se usa ese clásico, el tensiómetro manual, el que todos usamos con el estetoscopio, el esfingomanómetro, todas esas cositas. Ya no se suele usar. Las guías de práctica clínica como la AJA, la Sociedad Europea de Cardiología, incluso la revista británica de medicina, o sea, todas la BMJ, todas esas ya te dicen, utiliza un tensiómetro digital, pero que sea validado. Validado. Entonces, doctor, ¿y cuál será un tensiómetro digital validado? Pero yo me puedo ir a una tienda, lo compro y quizás no esté validado, no sé, lo pido en Temu. Lo de Temu obviamente no va a ser validado. Pero ¿cómo sé que el tensiómetro digital que yo voy a comprar sea validado?
un truco. Ándate al hospital donde estés, no sé, haciendo tus rotaciones o si estás en el internado y dile, jefa, ¿tendrá tensiómetro digital por ahí guardado? Y te va a decir, sí, doctor, ahí lo tengo al frente en una vitrina. Te vas a la vitrina, coges el tensiómetro digital que está ahí, ves la marca y ese compras y te va a servir para tus serums. Eso yo lo hice, por ejemplo. Solo que mi tensiómetro digital se ha malogrado y por eso estoy utilizando el manual. Pero esa es la manera de que tú sepas que un tensiómetro digital es validado, porque todo lo que encuentras en el hospital es validado sí o sí, ¿ya? Y bueno, esta es una imagen de la AJA que también ya aplican esta cultura de dejar lo manual a lo digital, a pasar a lo digital, ¿no? Y más que todo lo manual porque es operador dependiente, podemos tener un poquito de errores, ¿ya? Entonces empecemos con el primer caso clínico que les he traído por acá. A ver. Miren, dice, acude al consultorio de medicina un hombre de 48 años, varón, comerciante que solicita una evaluación porque en una campaña de salud le informaron que tenía la presión alta. Solamente le han dicho presión alta, no le han dicho más. Pero si nosotros cogemos este concepto de aquí, presión alta, según el MINSA, según la Sociedad Europea de Cardiología, ¿qué es una presión alta? Sería de 120 hasta 89. O sea, la sistólica, perdón. Sería de 120 a 139 la sistólica y la diastólica de 70 a 89. Esa es una presión alta según la última definición. Ya, seguimos entonces. Mira qué te dice, refiere sentirse bien, niega cefalea, visión borrosa, dolor torácico, disnea edema. O sea, no ves ningún daño de órgano blanco por algún lado. ¿Cuáles son sus antecedentes? Primero, no diabetes, no enfermedad renal, no enfermedad cardiovascular. No sé si te acuerdes, pero anteriormente te dije, ¿qué son estas tres patologías que definen un alto riesgo cardiovascular? Y si tú tienes un alto riesgo cardiovascular, vas a dictaminar una hipertensión arterial solamente con una presión mayor o igual de 130/80. Basta que tenga una de estas, ya es alto riesgo cardiovascular y determinas la presión arterial con esos valores de acá, ¿ya? Pero en este caso el paciente no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal, no tiene enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, no es un alto riesgo. Sí, su padre es hipertenso. ¿Qué más tenemos por acá? Es un fumador ocasional, te dicen, mira, fumador ocasional. Su IMC 31, o sea, es una obesidad grado 1 y circunferencia abdominal 106, ¿no? En los varones mayor a 102 ya hay un aumento del riesgo cardiometabólico, pero también necesitarías los cuatro otros parámetros, ¿no? Si los recuerdas del síndrome metabólico o del síndrome X, para que puedas decir un riesgo cardiometabólico alto necesitas tres de esos cinco. Pero acá tenemos uno y lo vamos a considerar como un riesgo cardiometabólico alto, ¿ya? Y mira, en el consultorio se obtiene. Tienes esta presión de acá, 152/94. Ya, tú ya sabes que es la definición de hipertensión mayor o igual a 140/90. Listo. Frecuencia cardíaca 82, peso 92, tallo 72, resto del examen físico sin alteraciones. Entonces acá vamos con las preguntas. Mira, una primera pregunta hacemos acá. Este paciente, les pregunto, ¿ya puede ser diagnosticado con hipertensión arterial, sí o no? Ya, bueno, si pueden responderlo ahí en el chat o ustedes mismos, bueno, la respuesta es clara. Acá la respuesta es que no puede ser diagnosticado con hipertensión arterial. ¿Por qué no puede ser diagnosticado con hipertensión arterial? Porque solamente tiene una toma. Le han dicho que tenía la presión alta y el paciente está llegando a tu consultorio y obtienes esta, pero es en un día. Entonces, ¿qué te había mencionado acá? Esto de acá. En al menos dos visitas y en 2 días distintos para que tú puedas decir que el paciente tiene hipertensión arterial. Y acá mira este algoritmo. Paciente mayor o igual a 18 años, tal como lo dictamina el MINSA. Le vas a medir la presión arterial. ¿Tiene comorbilidad de alto riesgo? ¿Cuáles son las comorbilidades de alto riesgo? Las que estás viendo acá abajo, las que habíamos dicho. Diabetes, renal crónica y enfermedad cardiovascular. Ahí está, EBC, enfermedad coronaria y arterial periférica. Entonces, si tú haces esta pregunta, y dices, no, el paciente no tiene ninguna comorbilidad de riesgo, entonces, perdón, de alto riesgo, entonces dictaminas la hipertensión arterial con este valor. Pero si tiene esas comorbilidades de alto riesgo, lo dictaminas con 130/80. Y ahí pues haces tu diagnóstico de hipertensión arterial. Para el paciente, ¿tiene comorbilidad de alto riesgo? No tiene ninguna. No tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene enfermedad cardiovascular. Entonces te vas con este valor de presión, pero te falta un día, que pase un día para que le vuelvas a tomar la presión y diagnosticarlo de manera correcta. Pregunta número 2. ¿La presión fue tomada correctamente? Bueno, acá está el paciente, ¿no? Acá la imagen que puede ver, ahí está el señor.
Acá ven el tensiómetro digital y acá está la doctora. Entonces imaginemos que ese escenario es este de acá. Vamos a darle un zoom. La pregunta es, ¿la presión fue tomada correctamente? Ya, según los pasos que hemos visto. ¿Será tomada correctamente? Miren, para empezar, la doctora tiene dos estetos, no sé por qué. Uno acá en el cuello y otro que está poniendo acá para ocultar. Pero fíjate dónde lo está poniendo a la altura de la radial, la braquial está por este lado. O sea, hasta ahí estamos mal. Y aparte que está utilizando el tensiómetro digital, y ya para qué se está colocando el esteto. Y otra cosita, mira cómo está el señor. Está con las piernas cruzadas, está levantada. O sea, esta presión está mal tomada, ¿no? Para este caso. ¿Cómo debería ser una presión bien tomada? Ya lo hemos visto, sobre todo estos detalles de acá, ¿ya? Y el más importante que les dije, bueno, el que a mí particularmente se me olvida, tener la vejiga vacía, ¿ya? Pregunta número 3. ¿Qué exámenes solicitarías? Ya vamos. Miren, ¿qué exámenes solicitarías? Te puedes preguntar, ¿tiene un IMC de 31? ¿Tendrá colesterol alto? ¿Tiene circunferencia abdominal de 106? ¿Tendrá triglicéridos altos? ¿Cómo estará el LDL? ¿Cómo estará el HDL? Puedes volar ahí. Mira, fumador ocasional, te dice padre hipertenso, por ahí un poco de la genética también que influye, pero en realidad el MINSA, bueno, y la Sociedad Europea te dan un panel, ahí lo puedes ver, un panel general de todos los exámenes que tú debes hacer para que no te mates. Y esto sí de rutina, hemograma, creatinina, perfil lipídico, glucosa, examen de orina, electrolitos séricos, albuminuria y el EKG de 12 derivadas. ¿Por qué creen que le hacen EKG? Para detectar, si en caso hay, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Con los criterios de Sokolov. Ya. Personalmente, en mi puesto de salud, ¿yo qué tengo? Yo no tengo hemograma, no tengo creatinina. Perfil lipídico tengo solamente colesterol total y tengo triglicéridos, nada más. Glucosa sérica sí tengo, con examen de orina también, electrolitos no. Pues. Esto de acá menos. Y el EKG, felizmente, mi puesto es un 1-2, pero sí tenemos para hacer electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, si alguno de ustedes cuando hace sus serums vaya bien preparado, vaya sabiendo sobre todo el EKG y vaya sabiendo también colocar sonda nasogástrica, le va a ayudar bastante. Ya, vamos entonces con la pregunta número 4. ¿Cuál sería el riesgo cardiovascular de este paciente? Ya, mira. Si estos tres te niegan que tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces, ¿cuál será? ¿Será bajo riesgo cardiovascular o será un moderado riesgo cardiovascular? No lo sabemos en general, ¿ya? Pero acá hay un algoritmo que también te propone el MINSA. Mira, te dice, si tú tienes tu paciente con hipertensión arterial y le haces las preguntas, ¿cuáles son estas preguntas si tienen comorbilidades de alto riesgo? Ya lo sabes del cansancio, diabetes, renal crónica y el paciente tiene alto riesgo cardiovascular y se acabó. Pero si no tienes ninguna, como es el caso de este paciente, ¿ya? Como es el caso de este paciente, si no tienes ninguna, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar una calculadora, que es la HEARTS, que esto se implementó, me parece, a partir del año 2020, 2021, por parte de la OMS, y esto hasta ahorita sigue vigente. ¿Ya? ¿Cuál es esa calculadora? Es esta de acá. Bueno, ahí está el QR, cuando se les pase la diapo, ahí lo pueden ver. Pero esto sí merece una diapo completa, y acá está. Hay una limitación pequeña del HEARTS. ¿Cuál es esa limitación pequeña? Esto de acá, que solamente lo puedes utilizar para pacientes de 40 a 75 años. Es lo único malo, pero es una calculadora que te calcula muy bien el riesgo cardiovascular. Entonces, la definición de alto riesgo cardiovascular, si tú lo haces con la calculadora, te va a botar un resultado mayor o igual al 10%. Cuando tú abras la calculadora, te va a pedir, ¿tiene antecedente de diabetes? ¿Tiene antecedente de enfermedad renal crónica? ¿Algún accidente cerebrovascular? ¿Tienes los resultados de colesterol? Todas esas cositas te pregunta, tú vas poniendo los datos y al final te bota un score. Si ese score te bota mayor o igual al 10%, tú dices que es un alto riesgo cardiovascular, pero te das cuenta que el MINSA solamente diciéndote diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, directamente te dice, ¿sabes qué? Catalógalo como mayor o igual a 10% alto riesgo cardiovascular, para que no estés con tu calculadora. Sin embargo, si no tiene ninguna de estas, entonces haces tu calculadora y evalúas si está en bajo riesgo cardiovascular o está en moderado riesgo cardiovascular. Y fíjate, en esos pacientes que están con alto riesgo, ya sabes, diabetes y todos ellos, si ves que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, no sé, llámale, tienen una insuficiencia cardíaca o una hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué vas a hacer? Le vas a agregar ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque esto, bueno, ustedes saben, es un anticoagulante, ¿verdad? Entonces, más que todo porque buscan prevenir parte de fibrilación auricular. Si en caso no tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida, no le das nada.
Pero le vas a dar, mira que le está dando acá, atorvastatina, 20 miligramos al día. Y si tiene esta misma enfermedad cardiovascular, le subes la dosis, le duplicas, 40. Esto solo aplica, no te olvides, para alto riesgo, o sea, para tus pacientes con esas tres comorbilidades o para un score HEARTS mayor al 10%, ¿ya? Ácido acetil salicílico, atorvastatina 40 con enfermedad cardiovascular, y si no tiene enfermedad cardiovascular, solamente lo dejas con atorvastatina, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que sus niveles de colesterol estén elevados, ¿ya? Ahora, quinta pregunta, vamos con la quinta. ¿Debo iniciar tratamiento farmacológico, sí o no? Esa es la pregunta. Ya. En este caso del paciente, como tiene una sola, la respuesta sería no, tienes que esperarte hasta el segundo día. Pero imagínate que ya su media, su presión arterial en esos 2 días es esta de aquí. Entonces, ¿le inicias tratamiento farmacológico? Sí le vas a iniciar. ¿Con qué fármaco le inicias? Bueno, tienes los cuatro grupos conocidos. Tienes los YECAS, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio, también llamados calcio antagonistas, y los diuréticos tiacídicos. Bueno, entre YECAS, ¿a quién tenemos? El primero es el captopril, ya todos lo conocen, captopril. El otro que tenemos es el enalapril. Enalapril. Ara 2 al clásico losartán, ¿no? Que algunas señoras le dicen el lorsartán. Ahí está, el losartán. ¿Por qué no te pongo más? Por ejemplo, el irbesartán. ¿Por qué no te lo coloco? Porque eso tú no vas a encontrar en un puesto de salud nivel uno. ¿Ya? Eso es muy raro que encuentres. Eso es solamente para ti los hospitales 2-1. ¿Ya? Entonces, lo que tú vas a encontrar en tus serums, en tu puesto, en tu pueblito, son estos medicamentos. De los yecas, enalapril, captopril, Ara2, losartán. De los calcio antagonistas, sí vas a encontrar, ¿a quién? Al anlodipino. Anlodipino. Y de los diuréticos tiacídicos vas a encontrar a la famosa hidroclorotiazida. Hidrocloro, ¿ya? La hidroclorotiazida. Esto sí vas a encontrar. En sus distintas presentaciones, amlodipino de 5 de 10, hidroclorotiazida de 12,5 o de 25, los YECAS, bueno, el enalapril, puedes encontrarlo de 10 o de 20, y los árados, como los sartán, 50 miligramos. Ese es clásico. Entonces, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para este paciente? ¿Cuál, cuál creen que sería? Miren. Y vamos a tener dos escenarios bien puntuales. ¿Cuál es el primer escenario? El que está de celeste. Tratamiento sin comorbilidades de alto riesgo y tratamiento con comorbilidades de alto riesgo. Y vuelvo a repetir para que se te quede grabado y nunca te olvides. ¿Cuáles son las comorbilidades? Diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Si tú ves que tiene uno de estos tres, ahí está. Empiezas con con el esquema del lado derecho. Pero si no tiene ninguno de esos tres, empiezas con el esquema del lado izquierdo. Entonces vamos al lado izquierdo. Mira, antes el MINSA en el 2015 te decía así, ahora, acá lo voy a poner. Te decía, viene el paciente con 142,90 y al MINSA le llegaba, ya sabes qué, dale chance, ¿cuánto? 3 a 6 meses. Ah, que haga ejercicio, que haga dieta, lo revalúas de 3 a 6 meses y si le ha bajado la presión, que siga con eso. Pero ¿tú crees que un paciente va a hacer eso? No, porque, bueno, al menos, eh, por decirlo así, en la población rural no están muy concientizados sobre estos problemas de salud. O sea, piensan que la hipertensión es algo muy, muy suave, muy leve. Dicen, pero a mí no me duele la cabeza, a mí no siento mareo, no tengo nada, yo estoy tranquilo, ¿por qué debo hacer eso? ¿Por qué debo tomar fármacos? Entonces hay mucha discontinuidad terapéutica por parte de esos pacientes. Entonces, imagínate si un medicamento no lo van a tomar, a ver, dile, anda, corre, no sé, 30 minutos al día, de extremo a extremo, de cuadra a cuadra, no lo van a hacer. Entonces, por eso es que actualmente el MINSA en el 2026 te dice, ¿sabes qué? De frente dale dosis combinada, mira. Terapia combinada a dosis bajas. ¿Y qué le vas a dar? Le puedes dar un YECA, puede ser, lo voy a poner con iniciales, puedes darle un enalapril o puedes darle un ARA2, losartán, pero más un fármaco más. Siempre tiene que ser terapia combinada. ¿Y cuál es el de elección? El de elección es el amlodipino. Siempre el de elección va a ser el amlodipino. O también puedes utilizar un enalapril o puedes utilizar el losartán, pero le agregas la hidroclorotiazida. Ahora, de los dos, personalmente, esto es para mí personalmente. ¿Cuál prefiero usar? Yo utilizo siempre los sartán porque tienen una mejor adherencia para los pacientes con una hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque si muchos de ustedes que ya han llevado cardiología, ya han estudiado todas las guías internacionales, las posibles guías, sabrán que el amlodipino, uno de sus, ¿cuáles son los efectos, o bueno, el efecto adverso más frecuente del amlodipino?
el edema bimaliolar. Y me ha pasado. Ya me ha pasado a mí, porque le di, no teníamos hidroclorotiazida en la posta, y le di ya pues amlodipino a una paciente de 51 años. Y vino a los 15 días, más doctor, se me han hinchado las dos piernas, me dijo. Ya, ¿qué voy a hacer? Le tuve que explicar, es una reacción, pero ojo, esto es muy importante. Cuando viene el paciente y tú le vas a dar el medicamento, sí o sí, le tienes que explicar todos los efectos adversos posibles que pueda tener tu paciente, porque si no le explicas, luego se va a venir contra ti. Entonces, yo le traté de explicar, ya le había explicado al inicio, antes de los 15 días, pero después de los 15 días volvió y me dijo que tenía el edema bivalvular. ¿Qué hice? Yo le había dado incluso anlodipino de 10 miligramos, ¿ya? De 10 miligramos, porque hay uno de 5, pero esta señora tenía su presión muy alta, entonces por eso opté por el de 10 miligramos. ¿Qué hice? Le retiré el medicamento, pero no le retiré así, de manera abrupta. Le dije, ¿sabe qué, señor? Por 3 días más va a tomar la mitad de esta pastilla. O sea, le voy a dar 5 miligramos durante 3 días, y al cuarto día le dije, señor, compre hidroclorotiazida, porque acá en la posa no tenemos. Y lo compró, y la señora fue mejor. Entonces, con eso te quiero decir que, para empezar, no todas las personas reaccionamos igual al medicamento. Hay algunos que están con amlodipino y van muy bien. Pero si a ti te pasa esa situación en la cual se le produce una reacción adversa, entonces cambia el medicamento, pero créeme, esto es muy importante. Nunca lo cambies así de porrazo, de golpe. Siempre empieza bajando las dosis, al menos 3 días. Dosifícalo a la mitad y luego ya le rotas el medicamento, ¿ya? Entonces, esto es combinados y bajas, ¿ya? Pero hay un apartado donde te hablan de la monoterapia. ¿Será importante la monoterapia? ¿En qué pacientes? Hay tres casitos. Mira, el primer caso, pacientes con fragilidad moderada severa. Hay una escala, ¿sí? La escala clínica de fragilidad 6 y 7, que si tú aplicas ese test y te sale un resultado, entonces a ellos sí le vas a aplicar monoterapia. Otro, aquellos pacientes con hipotensión ortostática sintomática. Sí he tenido pacientes así. Ya sabes, la hipotensión ortostática, la sistólica, una variación mayor a 20, y la diastólica una variación mayor a 10. Entonces, si tú le tomas la presión al paciente, chao, está con 130/80. Luego lo paras. Después de 3 minutos y 5 minutos le vuelves a tomar la presión y obtienes un resultado de 110/70, entonces ya es una hipotensión ortostática. Y aparte, esos pacientes con hipotensión ortostática te vienen diciéndote que se marean mucho y tienen amaurosis. O sea, amaurosis es cuando se les tapa se le pone negro la visión. Entonces, a esos pacientes que tienen hipertensión arterial, sí vale la pena decir que es indicado darle monoterapia. Le puedes dar un YECA, un ARA2, un bloqueador de canal de calcio o un diurético tiacídico. Y pacientes mayor o igual a 80 años. Iba a traerles acá una imagen de una historia clínica que tenía una paciente, justo para complementar bien este ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo una paciente que tiene 86 años, ¿ya? 86 años, y su presión de esa paciente está al borde, sí, está 140/90. El mes anterior hizo 150/86 por ahí. ¿Qué pasa? A esa paciente yo la tengo con losartán, nada más. Losartán, 50 miligramos cada 12 horas. Y ustedes me preguntarán, ¿no? O sea, pero doc, ¿por qué no le agrega uno más? Para empezar, la condición te dice mayor o igual a 80 años, dale monoterapia. Y otra condición es que la paciente no puede movilizarse de manera fácil. Lo único que yo podría hacer es ir hasta su casa, valorarla y tomarle la presión, pero igual, así yo haga eso, no va a cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque en esos pacientes ancianos, adultos mayores, tienen mucho más riesgo de hacer hipoperfusión de las coronarias, porque, mira, esta presión de 90 fácilmente con un medicamento más se te puede ir hasta 70 o incluso menos. Ya entonces hay que tener cuidado con eso, porque después al paciente le da una muerte súbita. Ven la historia clínica y quién tuvo la culpa, el doctor. Pues. Hay que cuidarse bastante por ese lado, ¿ya? Entonces, pasamos acá al cuadrito del... algo que les quiero, una pepa que les quiero dejar es respecto a la hidroclorotiazida, ¿ya? Doctor, me ha dicho el efecto adverso del amlodipino, pero no me ha dicho el efecto adverso de la hidrocloro. Tú te acuerdas, ¿no? La hidroclorotiazida, las tiacidas, ¿te acuerdas de la tía Glu? Esta es una mnemotecnia del doctor Manolo Briceño, ¿verdad? La tía Glu. ¿Qué te dice la tía Glu? Te eleva glucosa, te eleva lípidos y te eleva urea. En mi caso, yo solamente tengo para dosar glucosa y lípidos. ¿Qué pasa? Si tú tienes una glucosa muy elevada, unos lípidos muy elevados, y al paciente lo estás tratando con enalapril e hidroclorotiazida, ¿quién crees que va a ser el responsable? La hidroclorotiazida. Entonces le tienes que rotar por un amlodipino, por ejemplo. Y otro detalle
es respecto a la tasa de filtración glomerular. Si tú tienes una tasa de filtración glomerular menor de 40, quítale la hidroclorotiazida, ya porque eso va a hacer que entre en enfermedad renal crónica franca, franca, incluso menor de 30 se puede hacer. La hidroclorotiazida no se da cuando tienes una tasa de filtración glomerular menor de 40. Obvio que eso en tu posta no lo vas a tener, pero si estás rotando en el hospital sí lo vas a ver. ¿Y cuál es la mnemotecnia acá? A ver, tienes que acordarte que no hay tías menores de 40, ¿no? O sea que todas las chicas mayores de 40 ya son tías, pero no se amarguen, pero es una forma de memorizarlo. No hay tías menores de 40, tías, tiacidas, menos de 40, tasa de filtración glomerular, ¿ya? Para que te acuerdes. Entonces ya sabes cuál es el efecto adverso de la hidroclorotiazida, la tía glu. Hiperglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Y nos vamos acá para el otro lado, para el lado derecho, cuando tenemos las comorbilidades de alto riesgo, ¿ya? Son estas de acá, ya se las saben de memoria. Entonces, si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y tiene hipertensión arterial, mire, el esquema es el mismo. Le vas a dar terapia combinada a dosis bajas. Enalapril o losartán más amlodipino, enalapril, losartán más una hidroclorotiazida. Es lo mismo. Enfermedad renal crónica, es lo mismo, fíjate, es lo mismo. Enfermedad cardiovascular, acá ya cambia. Es el único escenario donde te cambia todo. ¿Por qué? Si tú tienes un antecedente de evento cerebrovascular, mira, el de elección, acá te dicen que es la hidroclorotiazida, a diferencia del inicio que habíamos dicho que el de elección era un calcio antagonista. Pero personalmente yo prefiero la hidroclorotiazida. Ya les dije por qué, por esas reacciones adversas. Y te dicen, si no tienes hidroclorotiazida, dale la alternativa del calcio antagonista, ¿ya? Tu yeca o tu ara más tu calcio antagonista. ¿Qué pasa si el paciente tiene enfermedad coronaria? Acá cambia. Ay, acá es algo que también me había olvidado. De todos los fármacos antihipertensivos, yo les dije, YECA, SARA-2, diuréticos tiacídicos y calcio antagonistas, pero la guía, la europea, menciona uno más, que son los betabloqueadores, propanolol, carvedilol, atenolol, misoprolol, todos esos. Ya así de pasada para recordar, ¿cuál es el betabloc que más te baja la presión? Es una pepa, el misoprolol, por ejemplo, ¿ya? Pero la guía internacional menciona beta-blocs como quinto grupo de fármacos. Pero ¿qué pasa con el MINSA? El MINSA no lo ubica tanto así. O sea, te dice que sí, pero para tu realidad nacional no vas a tener en tu puesto de salud un beta-bloqueador, no vas a tener propanolol. ¿Ya? Por eso no lo consideré. Pero quiero que sepan que está dentro de ese grupo, de esos cinco grupos farmacológicos. Entonces, si hay una enfermedad coronaria, tu YECA o tu ARA2 más tu beta-bloc. Pero ¿qué pasaría si tú encuentras una hipertensión arterial y tiene una enfermedad coronaria el paciente o tiene algún antecedente de un, por ejemplo, síndrome isquémico coronario agudo? Tú lo ves ahí en su electrocardiograma que le sacaste en tu posta. ¿Tú lo podrás tratar con esta beta-block? No. En la posta el manejo es fácil. ¿Qué vas a hacer ahí? Refieres, nada más, y no tienes problemas. Refieres, pero tú sí le vas a hacer su control. Cada vez que tú te compliques cuando hagas tus serums, vas a tener que referir, ¿ya? Mira, yo ni hemograma tengo, por ejemplo, o sea, no puedo saber si hay una leucocitosis franca, todo eso. Todo acá tienes que guerrear con clínica. Pero si tienes la oportunidad de irte a una salud, donde hay prácticamente todo, te vas a una salud, ¿ya? Y mira qué pasa acá. Enfermedad arterial periférica, acá optan por los calcio antagonistas, ¿ya? Entonces, este es el esquema que propone el MINSA. Pero ¿cuál es el que ustedes deberían saber de memoria? Esto de acá. En resumen, es así. Dosis combinada. Nada más, no tienes que saber nada más. Dosis combinada y empiezas a jugar. Y cara 2 con tiacida o Y cara 2 con un calcio antagonista. Nada más y se acabó. Es fácil, es sencillo. La monoterapia, tenerlo un poco en consideración con aquellos pacientes, ¿no? Que están en estos tres grupitos de acá. ¿Cuál es la séptima pregunta? Miren, ¿qué cambios de estilos de vida le van a indicar a estos pacientes? Bueno, todos estos. Y el más importante, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mantener un peso adecuado. Este de acá es el más importante. ¿Por qué? Porque si el paciente, tú le vas a decir, si tú bajas 1 kilogramo de peso, prácticamente estás bajando 2 milímetros de mercurio a tu presión arterial. Imagínate que bajes 10 kilos, vas a bajarle 20 milímetros de mercurio a la presión arterial, sobre todo a la sistólica. Entonces, esto es muy importante. Y yo tengo pacientes que no hacen caso, pero hay una paciente que no es que sea hipertensa, pero tenía riesgo de hipertensión y le diagnostiqué prediabetes y le dije que es muy importante la dieta. La paciente pesaba 86 kilos y ahorita ¿saben cuánto está pesando? Está pesando 75 aprox. Ha bajado un montón y esto fue en un mes.
Y eso se logró con la dieta. O sea, mucho depende también del paciente, de que si es responsable, si le tiene miedo a la enfermedad, son muchos factores que influyen. Pero de todos estos factores, el más importante es mantener el peso adecuado. Si está en obesidad, sí o sí lo tienes que llevar a sobrepeso, como sea, ¿ya? Bueno, la actividad física, ya saben, mínimo 150 minutos semanales, o sea, 30 minutos al día. Reducir el consumo de sal, los 5 gramos al día o los 2 gramos de sodio por día. Evitar el alcohol. Anteriormente se decía que el alcohol era un factor protector. Un vasito, no sé, 3 veces por semana, un vasito de alcohol era cardioprotector. Pero allá al día de hoy no se ha mostrado mucha evidencia de eso, entonces evitas alcohol, no lo tomes. El cese del tabaquismo, obviamente, reducir el estrés de igual manera y el plan de alimentación para los hipertensos, la dieta DASH, ¿ya? Y lo más importante, en un puesto de salud nivel 1-1 para todos los que van a hacer serums. ¿Cada cuánto controlaría mi paciente? Esta es la gran pregunta. Entonces, tú te vas a preguntar, ¿tiene hipertensión arterial de reciente diagnóstico? O sea, es la primera vez que el paciente acude a mi consulta. Le tomo la presión, lo cito al día siguiente, le tomo la presión nuevamente y resulta que es hipertensión arterial. Ese es un diagnóstico reciente, o sea, la primera vez que yo le diagnostico al paciente. Si tu respuesta es sí, entonces tú le tienes que hacer control al mes, cuando es de diagnóstico reciente. Pero si es una hipertensión arterial de diagnóstico no reciente, lo que te tienes que preguntar cuando llega a tu consulta es, ¿se alcanzó la meta de la presión arterial? ¿Cuáles son esas metas? Esas tres que ves ahí. Para todos los mayores igual a 18 años, menos de 130/80. Eso sí tienes que saber, ese es fijo, menos de 130/80. De 65 a 80 años le das más chance, 140/90, menos de 140/90. Y si tienen mayor o igual a 80 años, la presión arterial sistólica la debes mantener en este rango, ¿ya? Pero los casos más frecuentes que van a tener son estos de acá, pues. Mayor o igual a 18 años, entonces, ¿cuál sería la meta? Menos de 130/80. Entonces nos preguntamos, ¿se alcanzó la meta de presión arterial? Si tu respuesta es sí, mira, imagínate que el paciente vino con 125, 85, no, no, 125/79, ¿ya? Y es un paciente de 35 años. 35 años de edad con una presión arterial de 125/79. ¿Alcanzaste la meta? Sí, tiene mayor o igual a 18 años, es menor de 130/80. Como alcanzó la meta, ¿qué vas a hacer? Control en 3 meses. En la guía del MINSA anterior te decían que el control era mensual y que tú durante 6 meses debías hacerle monitorización y que en esos 6 meses, 4 meses de todos esos 6, el paciente debía tener una presión de 140/90 sin menor. ¿Ya? Eso es lo que te decía el MINSA. Pero ahora ha cambiado. Ahora te habla de 130/80 y no te habla que lo vas a ver mensual, te habla que lo vas a ver cada 3 meses. Y sí le puedes dar desde tu mismo puesto de salud, le das pastillas para 3 meses y que se vaya a su casa tranquilo. Personalmente yo no hago eso. ¿Por qué? Me da miedo que al mes siguiente el paciente se vaya a estresar y la presión se le suba y se pueda complicar. Yo sí o sí cito mensual a mis pacientes, pero esto es lo que te dice la guía. Pero recomendación personal, cita los mensuales, ¿ya? Así el paciente esté en meta, que venga. Doctor, voy a gastar mi pasaje, véngase caminando, pero venga, tienes que decirlo. Eso es algo muy importante. Ya hacerlo es un control mensual. Ahora, si te preguntas, ¿se alcanzó la meta de presión arterial? Y la respuesta es no, se alcanzó la meta, intensificas tratamiento. Doctor, ¿cómo intensifico tratamiento? Yo le estaba dando los sartán, doctor, 50 miligramos una vez al día, porque me ha dicho que esa dosis baja por 30 días, pero también le agregué, le hice caso a usted y le agregué hidrocloro, no me fui por amlodipino. Le agrego hidrocloro, pero empecé con 12,5 miligramos, que es la dosis mínima, cada 24 horas por 30 días. Vino a mi consulta, doctor, ¿y cuánto estuvo su presión arterial? 132/82. ¿Alcanzó la meta? No alcanzó la meta. Intensifico tratamiento. ¿Cómo intensifico tratamiento? Con uno de esos dos fármacos. Tú eliges. O bien al losartán, lo dejas con 50 miligramos cada 24 y a la hidrocloro le doblas a 25 miligramos cada 24, o lo haces al revés. El losartán lo dejas 50 miligramos, pero cada cuánto, cada 12, y la hidroclorotiazida la dejas en 12,5 miligramos cada 24 horas. Tienes que agarrar un solo fármaco, no le vayas a los dos a aumentarles la dosis. O bien lo haces con el losartán cada 12 horas y el hidrocloro lo dejas con esa dosis mínima de 12,5, o al hidrocloro le subes a 25 y el losartán lo dejas cada 24 horas, ¿ya?
Pero eso, a eso se refiere intensificar el tratamiento. Y mira, a ellos lo tienes que volver a controlar en un mes. Entonces, de acá viene el consejo que yo les doy. Controlen mensualmente a sus pacientes, así estén en meta, porque no vaya a ser que justo el mes siguiente su presión se dispara, entonces tú tendrías que intensificarle el tratamiento. Imagínate, lo vas a esperar 3 meses y no sabes en qué rango estará su presión, cuando pudiste haber prevenido eso e iniciar la intensificación del tratamiento mucho antes. ¿Ya? Entonces, por eso, yo lo voy a poner acá, ¿ya? A todos, así el MINSA diga, control cada 3 meses, si está controlando, si están bien controlados y alcanzaron las metas, consejo personal a todos sus pacientes, llámenlos mensualmente, ¿ya? Entonces, ya con eso hemos abarcado varias cosas. Ya hemos abarcado el diagnóstico, el tratamiento no farmacológico. Uy, algo se me ha olvidado acá. El tratamiento en general de hipertensión arterial es así, es no farmacológico más farmacológico. No se vayan a olvidar, ¿ya? O sea, cuando yo les dije acá, estoy aquí, de terapia combinada a dosis bajas, cualquiera de estos casos, a esto se le tiene que agregar el slide de acá, ¿ya? El cambio de estilos de vida. O sea, siempre va acompañado, nunca va a ir solo. ¿Ya? Siempre le tienes que dar esa consejería a tu paciente. Entonces, ya hemos visto prácticamente, hemos desarrollado mayor parte de la guía. Y vamos con un segundo caso clínico, pero ya contestando de manera un poquito más rápida, ¿ya? Para que no se nos vaya la hora. Entonces, fíjense, nos dice acá, acude a consulta varón, 66 años. Ya, tú más o menos, acuérdate, ya anda volando un poco el cerebro y di, pucha, la meta, mayor o igual a 18 años, 130 80. Pero había un grupo de 65 a 80 años que era permisible menor de 140 90, ¿ya? Entonces, anda pensando un poquito en eso. 66 años. Docente, remitido por presentar crisis elevada de presión arterial en dos controles. Mira, mira. En dos controles realizados durante los últimos días. Pero el paciente te dice, sabes que yo estoy asintomático. ¿Cuáles son los antecedentes? Obesidad grado 1, circunferencia abdominal 108, tabaquismo, 10 cigarrillos desde hace 25 años. Ese pata probablemente tenga una EPOC. Dislipidemia sin tratamiento. Mira, no está tratamiento con sus estatinas. Y lo más importante viene acá. Lo que no te debes olvidar, lo que a cada rato te estoy repitiendo. No Por favor, diabetes, si no van a ver videos, si van para afuera. farmacoreanización, Yo estoy viendo aquí una clase. no accidente, no antecedentes de enfermedad cardiovascular, ¿no? Ni accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, nada de eso. Hasta el cansancio, estos tres. No tiene ninguno de estos tres. Desde ahorita, si no tiene ninguno de estos tres, ¿podrás decir que este paciente tiene alto riesgo cardiovascular? La respuesta es no, porque no cumple con ninguna de estas condiciones. Doctor, entonces, ¿cuál es su riesgo cardiovascular? Agarra tu calculadora de la Hartz y le sacas, ¿ya? Así es como debes enfocar este tipo de casos con estos pacientes. En su examen físico, mira, presión arterial 146/92 y te dice confirmada en dos visitas. Si es confirmada en dos visitas, te hago la siguiente pregunta acá, la uno. ¿Tiene hipertensión arterial según la guía MINSA? Sí lo tiene, sí tiene, claro. Sí tiene hipertensión arterial porque ya está confirmada en dos visitas en 2 días distintos. ¿Dónde te das cuenta de esos 2 días distintos? Porque acá te dicen realizados durante los últimos 15 días. ¿Ya? Seguimos. Frecuencia cardíaca, mira, frecuencia cardíaca 78, bueno, resto del examen sin alteraciones, glucosa 98, está bien, creatinina 0,9, tasa de filtración, LDL, mira, está elevado. Acá hay muchas guías que difieren en los valores del LDL, pero tú te tienes que quedar con que el LDL menor de 100 es lo normal. Entonces, si está en 168, ya eso es malo. Y mira, el HDL es varón, ¿cuánto debe ser? Menor de 40. Perdón, debe ser mayor de 40, entonces está en 38, peligroso también. Y los triglicéridos están en 210, mira. Entonces, uy, doctor, le voy a dar genfibrocilo entonces. Error, no le puedes dar genfibrocilo, porque alguien sabe a partir de qué valor de triglicéridos recién se inicia el genfibrocilo. Ya si alguien lo pone en el chat, bacán. Ya, pero vamos a continuar. Es una pregunta que les dejo. Entonces, miren, siguiente pregunta. ¿Es un paciente de alto riesgo cardiovascular? Alto riesgo cardiovascular, ¿cuál va a ser su respuesta ahí? No, ya lo hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna de estas tres comorbilidades. Pregunta número 3. ¿Es suficiente la obesidad para clasificarlo como alto riesgo cardiovascular? Tú puedes decir sí, doctor. ¿Por qué? Porque mira, acá tiene esto de acá un IMC de 33.
tiene un perímetro abdominal de 108. Ya, yo de frente me mando y lo catalogo como alto riesgo cardiometabólico. ¿Qué más, doctor? Tiene LDL 168 y eso probablemente sea producto de su obesidad. Tiene triglicéridos mayor a 150 y tiene un HDL menor de 40. O sea, el paciente fácilmente podría tener un síndrome X, un síndrome metabólico. Entonces yo sí creo que la obesidad es suficiente para decir que tiene alto riesgo cardiovascular. Pero la respuesta es no. Así el paciente tú veas que tiene glucosa elevada, creatinina elevada, lo que sea. Bueno, creatinina elevada no. Glucosa elevada, lípidos elevados, transaminasas elevadas, no interesa. Tú solamente te tienes que centrar en estos tres. Si tiene uno de estos tres, puedes decir que es riesgo cardiovascular alto. Si no tiene ninguno de esos tres, no te importa el resto, ¿ya? Y acá algo que les quiero comentar es que debemos saber diferenciar el alto riesgo cardiovascular de los factores de riesgo cardiovasculares, que son muy diferentes. El alto riesgo cardiovascular, acá, ya sabes, otra vez lo voy a repetir, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, esos tres. Pero factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, puede ser la diabetes o no puede ser la diabetes, puede ser la diabetes. Un factor de riesgo cardiovascular es la misma hipertensión arterial. Otro, el sedentarismo. ¿Qué más? El colesterol, el estrés. O sea, tienes un montón de factores de riesgo cardiovasculares, pero no todos esos te dicen que tienes alto riesgo cardiovascular. ¿Ya? Eso quería dejar bien en claro. Entonces, continuamos con la otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Debe calcularse el riesgo cardiovascular con la calculadora del Hertz? Sí se debe calcular. ¿Por qué? Porque no te puedes mandar que este paciente tiene mayor o igual a 10%, que sería alto riesgo cardiovascular, porque no tiene ninguna de estas comorbilidades. Entonces, ¿debe utilizarse? Sí, ¿ya? Ya en otra oportunidad lo iba a poner, pero me iba a demorar más. Ahora, quinta pregunta. ¿Qué tratamiento iniciaría? Y esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la otra? Sí, ¿qué tratamiento iniciarían? Bueno, y acá responde a la otra pregunta. ¿Iniciarían monoterapia o iniciarían terapia combinada? Acá la respuesta es bien sencilla. No tiene alto riesgo cardiovascular, pero tiene una hipertensión diagnosticada. ¿Qué te dice el MINSA? Dosis bajas. ¿De qué? De terapia combinada. Y acá tú eliges. Por ejemplo, no sé, doctor, yo le quiero dar, voy a hacer caso. Usted me ha dicho que es mejor el losartán, porque tiene mejor adherencia para los pacientes. Ya, le doy los sartán 50 miligramos y le voy a iniciar cada 24 horas, más le voy a dar su hidroclorotiazida, doctor. Y como usted me ha dicho, siempre de lo más bajito, o sea, 12,5 miligramos cada 24 horas. Y con ese esquema, como es una hipertensión arterial de diagnóstico reciente, lo tienes que citar al mes. Pero ya sabes, así no fuera de diagnóstico reciente, tú cítalo al mes, siempre a todos tus pacientes. ¿Ya? A ver, el efecto adverso de los sartán, me imagino que sí saben, ¿no? Porque también tenemos de los yecas. ¿Cuál es el peor efecto adverso de los yecas como del enalapril? La tos. Paciente viene tosiendo, ya no puede, le tienes que rotar a los sartán. En cambio, los sartán, su efecto adverso más frecuente son los mareos. ¿Por qué hay mejor adherencia, mejor tolerancia de los sartán respecto a los yecas? Porque, como te digo, los sartán solamente te dan mareos. Un mareo, pero no es un mareo fuerte, es un mareíto por ahí, leve, pequeño. Un mareo es mucho más tolerable que estar tosiendo a cada rato, ¿ya? Y la tos se da en el 13% de los pacientes. Y el otro efecto adverso de los yecas es el angioedema, ¿no? Este es lo peor, pues. El angioedema que es en el 1%, pero es muy raro, es raro. Pero por eso te digo, yo prefiero usar los sartán porque ya he tenido también, doctor, tengo mucha tos, es incómodo, creo que estoy con gripe. Y no estaba con gripe. ¿Qué estaba tomando? Enalapril, ¿ya? Y te voy a comentar algo acá. Sí, ahorita lo hago. De los yecas, si bien es cierto, el enalapril es el tratamiento ideal, pero habrás escuchado del captopril. ¿El captopril se utiliza para qué? Ya tú lo tienes. Bueno, no emergencias. El término antiguo era urgencia. Urgencia hipertensiva, ¿correcto? Urgencia hipertensiva. Actualmente este término ya está desfasado y se habla de una hipertensión arterial aguda grave, que lo vamos a ver en un ratito. Ya, pero te comento. Tú utilizas captopril para una urgencia hipertensiva. Solamente lo usas para eso. No puedes utilizar captopril como si fuera el enalapril y darlo de manera crónica. ¿Y por qué te lo comento? Porque en mi puesto de salud he visto ese error, pero ya se los he comentado y se está cambiando.
¿Por qué crees que no se debe dar captopril de manera así, crónica, por un mes? Porque su tiempo de acción del captopril, ponte, es de 4 a 6 horas. Entonces tú le tendrías que estar dando captopril 4 veces al día y no es bueno. Algo malo del captopril es que te baja la presión de manera brusca. 10 a 15 minutos ya te está bajando la presión. Entonces, no es bueno dar un fármaco para una terapia de seguimiento, una terapia crónica que te baje la presión así de porrazo, a diferencia de un enalapril que su tiempo de acción y su tiempo de vida media es mucho más alto, va de las 12 horas por ahí. Entonces, por eso es que el enalapril lo puedes dar hasta cada 12 horas. En cambio, el captopril lo tendrías que dar 4 veces al día y el paciente no lo va a tomar. Y el otro riesgo es que te baja la presión muy rápido y puede haber una hipoperfusión renal. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero nunca des captopril cada 12 horas por 30 días. No hagas eso, por favor. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué metas de la presión arterial tendría este paciente? Y fue lo que hice hincapié al inicio. Mira cuánto es su edad. 66 años. Tiene 66 años. Por lo tanto, mayor o igual a 65 años hasta los 80 años, ¿cuál era su meta? Era más permisivo el MINSA y te decía menor de 140/90 milímetros de mercurio. Entonces la meta de ese paciente tiene que ser esta de acá, menor de 140/90. ¿Ya? A ver, ¿qué más te puedo hablar acá? Ya, creo que por ahí acá me parece, ya estoy. Te iba a hablar ahora de crisis hipertensiva para acá, porque todavía estoy con tiempo, sí, estoy con tiempo. Y ya terminamos esto con un caso más. Ya bueno, esta diapo, como ven acá, dice interno de medicina, porque lo hice en mi internado. Ya no me ha dado tiempo de modificarla, pero quiero que sepan esto, y quiero que me entiendan rápido esta parte. Todos conocíamos el término de crisis hipertensiva con estos valores de acá, de 120, de 180 la sistólica y 120 la diastólica. En gestantes era el único escenario donde cambiaba, ¿verdad? Mayor o igual a 160/110. Pero para todos los pacientes que no sean gestantes, mayor o igual a 180/120. Y eso lo teníamos de memoria todos. Y se dividía en dos, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿Y cuál era la principal diferencia? La lesión de órgano diana. Y ahí está. En una urgencia hipertensiva no había lesión de órgano diana. En cambio, en una emergencia sí había lesión de órgano diana. ¿Qué ha pasado? Acá te he dejado el... Mira, acá ves la BMJ, ya, esta es la Journal British Medical, o sea, la revista británica de medicina. Ellos ya actualizaron en el año 2024, justamente fue el año que hice mi internado. Entonces, ellos cambiaron este término, mira este término de acá que te estoy señalando con la flecha de rojo. Ese término de crisis hipertensiva lo cambiaron por emergencia hipertensiva. Te están diciendo que emergencia hipertensiva es una sola. Si tú tienes un paciente con 192, 100 de presión y el paciente tiene una creatinina de 2,3, ¿qué es esto? Es una emergencia hipertensiva porque ya tienes lesión de quién? Del riñón, ya por la creatinina elevada. Ese es el concepto que ellos te dicen. Ya no hables de urgencia ni de crisis, de frente, emergencia hipertensiva, lesión de órgano blanco. Y modifican esto acá. Ya no son tan permisivos, no te dicen hasta 120, te dicen a partir de 110 ya es catalogado como emergencia hipertensiva. Y ahora un dato acá. Y esto es para la vida. Mira, créeme, todos los pacientes, todos, e incluso muchos personales de salud en los distintos, no sé, hospitales, pueblos que tú vayas a recorrer, asocian mucho, y bueno, y sobre todo los pacientes, asocian mucho a que la cefalea, los mareos, no sé, las náuseas, todas esas cositas son producto de una hipertensión arterial. Por ejemplo, no sé, ay doctor, vengo porque me duele la cabeza, creo que se me ha subido la presión. Doctor, estoy mareada, creo que la presión la tengo muy alta. Y tú le tomas la presión, ¿ya? Tú le tomas la presión a este paciente y para colmo tiene 150/90. Y el paciente te dice, ahí está doctor, ya ves cómo que no. Tengo la presión bien elevada, tengo 150/90, entonces por eso me está doliendo mi cabeza, por eso tengo mareos. Deme algo para que me baje la presión. Y eso está mal. Y es algo en lo que ustedes van a batallar diariamente, porque yo hasta ahorita lo hago. Tienen que tratar de culturizar a toda su población de que la presión alta no da cefalea, no da mareos, no da náuseas, no da vómitos. Si en caso tuvo cefalea, mareos, le tomas la presión y sale esta de acá, 150, es coincidencia. ¿Y por qué coincidencia? Porque se preocupó, algo pasó, salió al sol, estuvo caminando por su chakra, por donde sea, le produjo cefalea, se le vino los mareos y eso, como ustedes saben, es una respuesta de tipo simpática,
va a aumentar la presión arterial. Entonces, aumentó la presión arterial, pero porque la cefalea y los mareos se dieron primero por alguna actividad, por algún tipo de estrés que los pacientes estuvieron haciendo. ¿Cuándo sí te puede doler la cabeza? Cuando tienes una presión arterial diastólica mayor o igual a 120. Eso también les digo. Si tu presión arterial diastólica estuviera mayor o igual a 120, ahí yo te daría la razón, les digo. Pero ahorita no te puedo dar la razón, ¿ya? Entonces, solamente acá es donde se podría manifestar algún tipo de síntoma. Pero no confundamos la parte de síntomas como dolor de cabeza con esto de acá, con lesión de órgano diana. Porque mira, yo te pongo un paciente que tiene 190, 110 milímetros de mercurio y viene con dolor de cabeza. Yo te pregunto, ¿esto qué es? ¿Esto será una emergencia hipertensiva o volvamos al término antiguo, o una urgencia hipertensiva? La respuesta es fácil, tiene cefalea. Cefalea no te está diciendo, y una cefalea te dice moderada, ¿no? Ya moderada asociada a náuseas. Una cefalea simple asociada a náuseas. Eso es lesión de órgano diana, lesión de órgano blanco. Eso no es una lesión de órgano blanco. Solamente una cefalea aislada que posiblemente haya desencadenado ese pico de presión arterial. Entonces, a esto tú lo consideras como una urgencia hipertensiva. No es emergencia. La cefalea no quiere decir que tu cerebro está, no sé, está con sangre, ha habido un hematoma subdural, algo, nada de eso. No te está dando derrame, como lo dicen los pacientes, ¿no? No, ¿qué quiere decir eso? Pero si tu paciente viene con hemiparesia, aparte te viene con disartria, ¿eso qué es? ¿Eso es lesión de órgano blanco o solamente será un síntoma aislado? Esto ya es lesión de órgano blanco, pero te está dando hemiparesia. No sé, que sea a la derecha, quiere decir que el hemisferio izquierdo está fallando. Disartria, acá ya tú hablas, ¿no? Cuando haces tu escala coma de Glasgow. ¿Cuánto corresponde la disartria? 2 puntos, por ejemplo. O sea, algo adentro del cerebro sí está mal, entonces está fallando. Ahí tú recién dices, si lo asocias a esta presión muy alta, con estas dos clínicas, hemiparesia, disartria, ahí recién es una emergencia hipertensiva, ¿ya? Pero no una simple cefalea, ¿ya? Entonces ya sabes que a partir de una presión arterial diastólica mayor o igual a 120, sí podrías darle la razón que la cefalea ha sido producto de esa presión alta. Pero más abajo es raro, créeme, es raro. Pucha, pueden haber casos aislados, pero es muy raro, ¿ya? Y bueno, acá esto dice aproximadamente del 1 al 2% de todos los pacientes con hipertensión van a sufrir una crisis hipertensiva, ¿ya? Y este concepto de urgencia hipertensiva ahora se llama hipertensión aguda grave, ¿ya? Esas es las últimas definiciones. Y obviamente es asintomático. Entonces, si a ti te llega, vamos a decirlo, una emergencia hipertensiva o una hipertensión aguda grave, cualquiera de los dos, ya sabes, la presentación clínica, la anamnesis es lo más importante, la parte semiológica. Te vas a ver, vas a darte cuenta si hay lesión de órgano diana, ya puede ser sistema nervioso central, como por ejemplo un EBC, ya lo hemos visto como una hemiparesia, una retinopatía hipertensiva, si en caso tienes un retinoscopio, o bueno, eso el fondo de ojo, excelente, en mi caso en mi puesto de salud no lo tengo, una hipertrofia ventricular izquierda por ahí, o un infarto agudo del miocardio, una disección de aorta, ya sabes, la disección de aorta es muy peligroso y es el único escenario en el cual está indicado bajar la presión, pero sí, de manera abrupta, de manera brusca. Ahorita lo vamos a ver. Y una injuria renal aguda. Ah, algo interesante. Imagínate ya, no sé, que tienes laboratorio en tu posta y el paciente está con injuria renal aguda. ¿Cómo vas a encontrar a ese paciente? En oliguria. Oliguria. Uy, tú como médico dices, pucha, no está orinando. Ah, voy a hacerlo orinar, le doy furosemida. Furosemida. Pasa una hora y el paciente ya se murió. ¿Ya? Nunca des furosemida si tú estás sospechando de una injuria renal aguda. Bueno, si tienes los medios oportunos, los laboratorios, para poder diagnosticarla. ¿Ya? Porque o sea, si estás en una injuria renal aguda y tu riñón no está produciendo orina es porque no puede, está cansado. Métele una furosemida que te va a hacer miccionar, el riñón da su último respiro y ahí muere, fallece. Ya te lo comento porque he escuchado casos. Ya he escuchado bastantes casos donde sí colegas nuestros, ¿ah? Han dado furosemida cuando el paciente estaba con injuria renal aguda, ¿ya? Y sobre todo tenía que una presión de 200/100, me acuerdo que era el caso, presión de 200/100. Entonces ya tenía lesión de órgano a nivel renal. Entonces, no vayas a dar furosemida, por favor. El examen físico, bueno, tomar una correcta presión arterial, ya lo sabes, y las ayudas diagnósticas siempre y cuando las tengas en tu puesto de salud.
Y mira, acá está, un caso de hipertensión aguda grave. ¿Qué es la hipertensión aguda grave? Es lo que te había comentado, ¿no? La urgencia, la antigua urgencia hipertensiva. Mira, te va a llegar un paciente, doctor, me he ido a la clínica particular y obtuve una presión de 190/30. Me diagnosticaron emergencia hipertensiva y me refirieron a su puesto de salud. Señor, ¿usted tiene síntomas? No tengo síntomas, maestro. Ya. Esto lo dejamos un rato. Si no tienes síntomas, lo primero que tú vas a hacer, bueno, prevenir el daño de órgano blanco, vas a indagar con el examen físico, con la anamnesis. Y vas a reducirle gradualmente la presión arterial. Y si es urgencia hipertensiva, antiguamente llamada, que ahorita se llama hipertensión aguda grave, ¿qué es lo que le tienes que dar a este paciente? El fármaco de elección capto. ¿Dice vía sublingual? No dice vía sublingual. El internado que yo hice, cuando ya han visto la carátula, yo hice mi internado en el hospital regional. En emergencia, cuando venía así una urgencia hipertensiva, le daban captopril sublingual. Yo me peleaba con las enfermeras. Y voy, te ningunean, ¿no? Porque eres un internito. Pues, no, no, el interno siempre tiene la culpa, el interno nunca vale nada. Pero tienes que entender que la vía oral es de preferencia, no se da sublingual. Ya vamos a ver por qué, ¿ya? Otro detalle. Te dice no correr a disminuir la presión arterial y tomar la presión arterial luego de una hora. Lo ideal acá es a los 30 minutos, ¿ya? 30 minutos. ¿Por qué no puedes dar captopril sublingual? ¿Por qué tienes que darle vía oral? Por esta razón de acá. Mira, esto de acá. A los 10 minutos, mira, a los 10 minutos, vamos a poner que el sublingual está en este punto de corte, 172, y el oral está en este punto de corte, 178. Hay una diferencia significativa, acá te lo dice, mira, diferencia significativa. Menor de 0,05 es significativo. Entonces sí, quiere decir que a los 10 minutos, de manera muy abrupta, la vía sublingual te baja más la presión que la vía oral. Y fíjate acá, a los 60 minutos, 149 y 150. El P es 0,26, o sea, no es menor de 0,05, por lo tanto no es un resultado significativo. Si no es un resultado significativo, te dice que no interesa a los 60 minutos que le has administrado el tratamiento si le das sublingual o si le das oral. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Mira, el punto de 149 y el punto de 150. A la final, a la hora, va a ser lo mismo. ¿Dónde radica la importancia o el peligro? Acá, en los primeros 10 minutos, porque la vía sublingual te baja de porrazo la presión arterial. No se debe dar sublingual, siempre se prefiere vía oral. Y si te baja la presión de manera abrupta, si te baja la presión de manera abrupta, si te lo baja de manera abrupta, ¿qué va a pasar? Hipoperfusión renal. Y si hay hipoperfusión renal, es muy probable que entres en una injuria renal aguda, prerrenal sobre todo. Entonces, por eso el sublingual descartado, nunca de sublingual. En la posta en la que yo estoy, yo vine y la primera vez que tocó una urgencia hipertensiva le daban vía oral. Y qué chévere, ¿no? Porque quizás no lo sabían de esta manera o quizás sí lo sabían, pero aplicaban la vía oral. Y yo les comentaba, no, claro, sublingual no sea así, pues sublingual es peligroso, me decía. Entonces, qué bonito que al menos donde estoy sí tengan este tipo de conocimientos. Y si en caso ustedes van a su puesto de salud y no lo tienen, concientízalo. Siempre vía oral, no es sublingual. En el internado, obviamente, no te van a hacer caso, ¿no? Pero ya cuando eres médico serums, al menos un poquito de caso te hacen. Ya, entonces, mira, y emergencia hipertensiva, bueno, esto ya. ¿Qué pasa si tú tienes una emergencia hipertensiva en tu puesto de salud? Lo refieres, nomás no vas a hacer nada más, lo refieres. Pero debes saber que se reduce la presión arterial de manera gradual, de 10 a 25%, entre las 2 a 6 horas tienes que tener en este rango, pero esto hablar no es muy importante porque lo que más nos interesa es en el primer nivel de atención. Y acá está, mira cómo está la presión acá. 120 más o menos. O sea, si tú tienes una emergencia hipertensiva y sospechas que es una disección de aorta, es el único caso en el cual está indicado bajar la presión arterial de manera abrupta. A los otros no. Ya, a los otros no le vayas a dar. A ver, te pongo un caso. Imagínate que te venga un paciente con hemiparesia, ¿ya? Hemiparesia. Tú estás sospechando ya de un evento cerebrovascular. Está con hemiparesia. Y tú ves por ahí que este paciente tiene una presión de 190/100. Tú lo ves con presión alta, no vayas a decirle, uy, está con la presión muy elevada. Ya, el doctor me dijo, pero esta es una referencia. Pero por mientras le voy dando captopril porque no tengo la betanol endovenoso, no tengo otros medicamentos. Le voy dando captopril para bajarle la presión arterial. ¿Esto está bien o está mal? Esto está muy mal. ¿Por qué?
porque cuando ocurre un evento cerebrovascular, sobre todo los de tipo isquémicos, lo que hace el cuerpo es hacer una vasoconstricción periférica para llevar toda la sangre y pueda perfundir al cerebro, a la zona de penumbra que se ha formado. Entonces, el cuerpo aumenta la presión, pero porque hay una vasoconstricción periférica, más hay una vasodilatación central de los órganos más importantes, cerebro, corazón, riñón, suprarrenal, hígado. Entonces, si tú le das captopril a esta presión alta, al paciente lo terminas por matar, le haces una hipoperfusión cerebral y se muere. Entonces, siempre ten cuidado con este dato. Todo paciente que tú sospechas de evento cerebrovascular y lo ves con hipertensión, bueno, con una emergencia hipertensiva, con esos valores de presión muy altos, no vayas a bajarle la presión. Déjalo ahí. ¿Por qué? Porque nada te asegura, si estás en un puesto de salud sobre todo, que sea un isquémico o un hemorrágico. Tú no sabes porque no tienes una tomografía para poder determinarlo. Entonces, mejor sé precavido y no le bajes esa presión, no le vayas a dar tu captopril, solamente sus vías y lo refieres directamente, ¿ya? Y bueno, esos son los algoritmos, este de acá es del MINSA y este de acá es de la revista que les he comentado. Y vamos con el último caso clínico entonces, ¿ya? Miren, te dice acá, durante el turno en el servicio de emergencia ingresa una mujer de 67 años con antecedente de hipertensión arterial tratada irregularmente con losartán, quien consulta por presentar cefalea intensa de inicio súbito y elevación de la presión arterial. Solamente te dice cefalea intensa y elevación de presión arterial, nada más. Al ingreso, mira, esta presión está volando. Frecuencia cardíaca 92, respiratoria 20, saturación 97. A partir de este escenario te planteo cuatro situaciones. Vamos con el escenario A. La paciente presenta cefalea intensa, está ansiosa, pero el examen neurológico es normal. No hay dolor torácico, no hay disnea ni hay alteraciones visuales. ¿Qué te quiere decir esto? Si el examen neurológico es normal, o sea, no hay ningún signo de focalización que te haga pensar en un evento cerebrovascular. No tiene dolor torácico, por lo tanto no puedes tener un daño de órgano diana a nivel del corazón, ya sea un Zika o una insuficiencia cardíaca congestiva. La disnea, la insuficiencia cardíaca congestiva te puede producir un edema agudo de pulmón, no lo tiene. Ni alteraciones visuales, o sea, no hay por ahí una retinopatía hipertensiva que esté metida. Entonces, si no tiene nada de eso, y como te expliqué anteriormente, solamente hay una cefalea, entonces, ¿qué sería esto? ¿Será una emergencia hipertensiva o sería una hipertensión arterial aguda grave? La respuesta es una hipertensión arterial, vamos a ponerle grave, antiguamente conocido como urgencia hipertensiva, ¿ya? Vamos al escenario B. Mira el escenario B. Dice, además de la hipertensión, presenta disnea intensa, estertores vivasales, ingurgitación yugular y saturación de 86. Ya, esto está más cantado. Tengo pelos, tengo cuatro patas, cola y mejor amigo del hombre, ¿no? Entonces es un edema agudo de pulmón, posiblemente secundario de insuficiencia cardíaca congestiva, porque ves acá la ingurgitación yugular. Solamente te faltaría la hepatomegalia, ¿no? Para completarla. Pero este es un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿hay lesión de órgano diana? Hay lesión de órgano diana. Vamos al escenario C. ¿Qué nos dice el escenario C? Durante la evaluación, desarrolla hemiparesia derecha y disartria. ¿Qué es esto? Lesión a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, es una emergencia hipertensiva. Y finalmente, refiere dolor torácico súbito, probablemente tenga un infarto agudo del miocardio, intenso, irradiado a la espalda, acompañado de asimetría de pulsos entre ambos brazos. Ya, si te dice eso de frente, esto es una disección de aorta, ¿no? Es lo característico de la disección. Entonces, del escenario B al escenario D, todas sí o sí son emergencias hipertensivas porque hay lesión de órgano diana. Mientras en el primero solamente tiene una cefalea, pero te dice, mira, intensa. O sea, te pueden engañar con esto. Tengo una cefalea que ya no aguanto, es muy intensa, pero no está focalizando, no hay ningún tipo, no hay ningún signo de focalización, pupilas isocóricas, reflejo fotomotor adecuado, todo está bien en esta paciente. Entonces, eso lo catalogas como urgencia hipertensiva, que actualmente es hipertensión aguda grave. Entonces, bueno, acá están las preguntas. ¿Qué escenario es una emergencia? Ya lo sabemos. Todos requieren bajar inmediatamente la presión arterial, solamente el escenario D, porque es disección de aorta, como yo te mencioné. ¿Con qué velocidad debe reducirse la presión arterial? Bueno, eso ya lo acabamos de ver un ratito, pero se los comento de nuevo, de 20 a un 25%. Bueno, no cada hora, lo voy a poner en la primera hora. En la primera hora, ¿ya? Este es el dato. ¿Qué antihipertensivo utilizarían? Mira, en el escenario A utilizarías captopril. En el escenario B, ¿qué podrías utilizar si es un edema agudo de pulmón?
Ya no nos enfoquemos tanto en primer nivel de atención, sino en hospital. ¿Qué fármaco se utilizaría? Podría ser la nitroglicerina, por ejemplo. A nivel en el escenario C, ese que tiene mi parecia derecha, tiene disartria. Ahí podrías utilizar un alteplase, quizás si se está sospechando de un EBC isquémico, por ejemplo, ¿no? Y en el escenario de la disección de aorta, bájale la presión de manera rápida, puedes utilizar la betalol, bueno, en este caso por emergencia hipertensiva. Pero como todas las posiciones es en base a primer nivel de atención, en el A das captopril, ¿ya? Y del B, el C y del D, ¿qué vas a hacer en tu puesto de salud? Refieres, nada más. Es fácil, nada más, no es muy complicado. Y bueno, eso sería todo, pero antes de terminar esta diapo, quiero dejarles una, una enseñanza que creo que va a ser útil, porque me ha pasado al menos a mí acá en el puesto de salud. Miren, les va a llegar a ustedes, sí o sí, estoy muy seguro. Un paciente con hipertensión arterial, pero que tiene osteoporosis. Ya ustedes ya saben qué es la osteoporosis. Así, en términos coloquiales, el huesito se está carcomiendo. ¿Ya? Hipertensión arterial más osteoporosis. Y ese es un caso de la vida real, ¿ah? La paciente estaba con 150/90 prox. Y estaba con su ARA, estaba con su IECA, perdón, con su tiazida y con su calcio antagonista. ¿Ya? Con estos tres fármacos tenía triple tratamiento, triple terapia. Ah, y algo que me olvidé decirles. Si un paciente hace resistencia a tres fármacos, ¿ya? A tres fármacos antihipertensivos, o recién controla su presión con cuatro fármacos antihipertensivos, que el cuarto sería la espironolactona, ¿cómo se llama eso? Se llama hipertensión refractaria. Eso que creo, me imagino que sí lo tienen claro. Ya, pero volvamos al ejemplo. Esta era su presión de la señora, ¿ya? Y estaba tratada con triple terapia, pero la paciente tenía osteoporosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega a la consulta, ya, yo le doy los medicamentos que tenemos acá y ella me dijo que el resto le iba a comprar. Y me dice, doctor, pero yo también tengo osteoporosis, ¿me puede dar algo para el dolor? Ya, le di para el dolor. Ojo, nunca des Dexa, ¿ya? A los doctores, ¿cómo les encanta dar la dexametasona? Peor, la dexametasona le va a comer más el hueso, va a hacer que haya mayor resorción ósea. Entonces, nunca des Dexa para una osteoporosis, ni para una tendinitis, ni siquiera para una lumbalgia. Todas las lumbalgias son mecánicas, ¿ya? Pero igual, nunca es Dexa, solo salvo casos especiales. Ya, pero la señora estaba con osteoporosis. Y yo le dije, señor, entonces, ¿sabe qué le voy a dar? Le voy a dar calcio. Le voy a dar calcio. ¿Y qué me dijo la señora? Me dijo, no, doctor, no me dé calcio. ¿Por qué? Porque al hospital que yo he ido, el cardiólogo me ha dicho que el calcio va a elevar mi presión arterial. Y por eso es que me está dando fármacos calcio antagonistas, ¿no? Para que el calcio no me produzca más presión alta. Yo, en ese momento, o sea, no me puedo ir contra la palabra de un especialista. Entonces le dije, ya, señor, está bien. Le traté de aconsejar, pero le dije, ya, entonces no le vamos a dar el calcio, pero vaya a su control con el reumatólogo. Le dije. La señora me dijo, ya, todo. ¿Qué pasa? Esta afirmación por parte de la cardióloga, que le dijo que no tome calcio porque le iba a aumentar la presión arterial, ¿será correcta o no? Miren, chicos, no es correcta. El calcio, o sea, tú puedes decir, pero le está dando calcio antagonista porque el calcio sí hace contracción de la túnica media de los vasos, entonces hace más vasoconstricción y por ende te aumenta la presión. Es correcto, pero mira, este es el vaso. Y acá imagínate que esta sea una célula, un miocito de la túnica media. El calcio solamente hace vasoconstricción si entra. O sea, tú puedes tener tu calcio en sangre y si el calcio entra a esta célula, ahí recién hace vasoconstricción. Si no entra el calcio en la célula, chévere, se va para el intestino delgado, termina en el riñón, para eso es el calcitriol, y llega hasta los huesos. Chévere, todo bacán. Mientras no entre, mientras esté circulando. Pero el problema es cuando entra. ¿Y cuándo tú crees que va a entrar este calcio a nivel de esta célula? Va a entrar cuando tú tienes poca dieta o baja ingesta de calcio. Si tú tienes poco calcio, ¿qué pasa? ¿Quién se activa? La hormona paratiroidea, eso ya lo saben todos. La hormona paratiroidea, ¿de dónde te saca el calcio? De los huesos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, la paratiroides te saca de los huesos. Te saca de los huesos y te manda el calcio acá, a la sangre. Ya, doctor, bacán, está circulando, todavía no se mete. Sí, pero ¿sabes qué hace esta bandida? La paratiroides. La paratiroides le abre la puerta de la célula de la túnica media del vaso sanguíneo para que el calcio ingrese. Todo el calcio ingresa, todo empieza a ingresar. ¿Y qué pasa con el vaso? Se contrae. Hay vasoconstricción y ahí recién la presión aumenta. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esto yo? Con ingesta de calcio.
Si yo le daba ese día calcio a la paciente, que iba a haber acá un feedback, bueno, acá no, acá, que iba a haber con la hormona paratiroides un feedback negativo. ¿Qué dice la paratiroides? Ya tengo mucho calcio en sangre, entonces, ¿para qué voy a activarme yo? Para hacer resorción ósea y sacar más calcio, que se quede con eso. Entonces viene todo este calcio, se mete a la sangre, está circulando bonito y nunca se va a abrir la puerta del miocito, de la célula, del vaso sanguíneo. Nunca se va a abrir. ¿Por qué? Porque no tienes paratiroides. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el calcio no aumenta la presión arterial cuando está circulando en sangre. Solamente aumenta la presión arterial si se mete a la célula de la túnica media. Ya, espero se me haya entendido eso. Entonces, con esta paciente lo correcto era darle calcio. Yo le dije, pero la paciente prefirió. Bueno, claro, siempre pesa más. El especialista me dijo esto, entonces no le pude decir nada y ya la mandé con sus tres antihipertensivos nomás. Pero recuerden, si les llega a una paciente hipertensa más osteoporosis, dale calcio y trata de educarla que el calcio no va a hacer que su vaso se contraiga más y por ende no se le suba la presión arterial, sino que por no tomar calcio se activa una hormona y esa hormona abre la puerta, todo lo que te he explicado, y aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, chicos, con eso sería todo. Espero no me haya sido muy extensa en mi expo y se me haya entendido de la mejor manera. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, terminada la ponencia. Eh, Pedimos a los participantes que si tienen alguna duda pueden levantar su mano para para que puedan preguntar al ponente a través del audio o también pueden enviar su pregunta a través del chat del Zoom. No olviden que pueden levantar la mano para preguntar o también enviar a través del chat que ya está habilitado para todos. Bueno, al no observarse preguntas, ah, bueno, este, gracias a todos por los chats que están enviando al privado. Ha sido una muy buena ponencia. Continuando, se va a realizar un pequeño quizzes a modo de retroalimentación por parte del doctor. Si gusta, doctor, puede dar algunas indicaciones también con respecto a ahí. Sí, sí, ahorita les voy a mandar el link acá al chat del Zoom. Las primeras 15 preguntas son, son sencillas de responder, un poquito básicas, y ya en las últimas 5 ya hay un poquito más de nivel, y es en lo que hemos entrado en la parte de fármacos, todo eso. Pero no, no se preocupe, todos van a sacar 20. Acá les voy a mandar el link ahorita al chat, a ver. Ya. Ahí, por favor, vayan ingresando todos. Ah, creo que una pregunta. Sí, chicos, en Sí, esta para, oportunidad se va a considerar el quizzes como el post-test de la sesión 2. Así que sí. pueden ir ingresando. Disculpe, para contestarle a Luna, dice, si llega paciente con crisis hipertensiva, le doy captopril, igual se refiere, sí, porque es lo único que podrías hacer para tratar de bajarle la presión de un 20 o un 25%. No va a ser lo mismo que darle un fármaco endovenoso, pero te va a ayudar mucho, vas a ganar bastante tiempo. Al menos yo, por ejemplo, mi hospital de referencia estoy a 4 horas. Entonces yo sí estoy obligado en darle captopril sí o sí. Le puedes dar dos tabletas, ya dos de 25 y va a ir bien, no te preocupes.